Vamos a ver problemas relacionados con el mínimo común múltiplo. En los problemas clásicos, el mínimo común múltiplo queda sobreentendido con el uso de algunas palabras como encontrar la menor cantidad, hallar el menor número, el número más pequeño, en qué tiempo volverán a encontrarse, etcétera, y todos los sinónimos posibles relacionados con estas palabras. Tenemos aquí nuestro primer problema. Se desea formar cubos con ladrillos cuyas dimensiones son 16 centímetros, 20 centímetros y 24 centímetros, ¿no? Es decir, largo, ancho y altura. La pregunta es, ¿cuántos ladrillos son necesarios para formar el cubo más pequeño posible? Pequeño hace alusión a mínimo y mínimo es mínimo común múltiplo. Por lo tanto, vamos a hallar el mínimo común múltiplo de los números 16, 20 y 24. Y luego de sacar mitad, tercia y quinta, el mínimo es 2 elevado a la cuarta por 3 por 5, que es igual a 240. Luego, si 240 es la medida a 16 centímetros que mide su ancho, sería 240 entre 16, 15 ladrillos. Ahora, atendiendo a su largo, 240 a 20 que mide cada ladrillo, serían 12. Atendiendo a su altura, serían 240 entre 24 que mide cada uno, serían 10. Bien, tenemos aquí la cantidad de ladrillos a lo largo, a lo ancho y a lo alto, cuyo resultado es 15 por 12 por 10, 1800, dado que el volumen de un cubo es el producto de las tres magnitudes. Aquí tenemos un problema con características similares al anterior, cuyas dimensiones de los ladrillos son 15, 18 y 24 centímetros respectivamente. Dado que nos piden formar el cubo más pequeño, y pequeño hace alusión a mínimo, y mínimo es mínimo común múltiplo de los números 15, 18 y 24. Y luego de sacar sucesivamente mitad, tercia y quinta, obtenemos en forma canónica el mínimo común múltiplo, que es igual a 2 elevado al cubo por 3 elevado al cuadrado por 5, y 8 por 9 por 5 me da 360. Luego el mínimo 360 lo dividimos entre cada una de las dimensiones del ladrillo. Así tenemos que 360 entre 15 me da 24. 360 entre 18 me da 20. 360 entre 24 me da 15. Y el producto de las tres medidas, 24 por 20 por 15, me da 7200, que representa la mínima cantidad de ladrillos necesarios para formar el cubo deseado. En este problema tenemos un total de 180 empleados y se van a seleccionar en grupos de 8, en grupos de 10 o en grupos de 12, en el cual siempre va a sobrar una persona. Determinamos el número de la siguiente forma. Si se agrupan de 8 en 8 y sobra 1, entonces el número será un múltiplo de 8 más 1.
Si se agrupan de 10 en 10 y sobra 1 también será un múltiplo de 10 más 1. Si se agrupan de 2 en 12 y sobra 1 será un múltiplo de 12 más 1. Luego hallamos el mínimo común múltiplo de 8, de 10 y de 12, es decir, los grupos formados. Tenemos luego de extraer sucesivamente mitad, tercia y quinta, el mínimo común múltiplo de 8, 10 y 12 es 2 al cubo, que es 8, por 3, por 5, es igual a 120. Luego, un múltiplo de 120 que sea menor a 180. En este caso es 120 mismo, ¿no? Y a este resultado le sumamos el residuo, que en este caso es 1. 120 más 1 es 121. Y dado que nos están pidiendo la suma de sus cifras, tenemos 1 más 2 más 1, cuyo resultado es 4. En este problema tenemos ahora 900 empleados que si se agrupan de 10 en 10, de 15 en 15, de 24 en 24, el residuo es 3 para cada uno de los grupos. Entonces tenemos, si se agrupan de 10 en 10 y sobra 6, entonces n es un múltiplo de 10 más 6. Si se agrupan de 15 en 15 y sobran 6, n es un múltiplo de 15 más 6. Y si se agrupan de 24 en 24 y sobran 6, n es un múltiplo de 24 más 6. Y dado que tenemos el mismo residuo, más 6, hallamos el mínimo común múltiplo de 10, de 15 y de 24. Y luego de hallar sucesivamente mitad, tercia y quinta, tenemos que el mínimo común múltiplo es 2 al cubo por 3 por 5, obteniendo un resultado de 120. Luego hallamos un múltiplo de 120 que me dé una cantidad cercana a 900. Tenemos entonces 120 al cual le vamos a multiplicar un número que me dé una cantidad cercana a 900. Tenemos 120 por 2, 240, 120 por 3, 360, 120 por 4, 480, es una cantidad algo lejana, 120 por 5, 600, 120 por 6, 720, se va acercando al 900, 120 por 7 es 840. Si le multiplicamos 8, 120 por 8 me da 960 y ya me excedí. Por lo tanto, el número será 120 por 7, que es 840. Que si le sumamos ahora el residuo 6, tenemos que 840 más 6 es 846. Tenemos aquí un problema de características similares. Tenemos las páginas de un libro que están entre 850 y 950. Si se cuentan de 12 en 12, sobran 5, de 15 en 15, sobran 8, y si se cuentan de 18 en 18, sobran 11. Entonces tenemos, si se cuentan de 12 en 12 y sobran 5, n es un múltiplo de 12 más 5. Si se cuentan de 15 en 15 y sobran 8, n es un múltiplo de 15 más 8. Y si se cuentan de 18 en 18 y sobran 11, n es un múltiplo de 18 más 11 según nuestro recuadro color rosa. Ahora observamos que los residuos son diferentes y debemos tener residuos iguales. Bien, como los residuos por defecto 5, 8 y 11 son diferentes,
lo vamos a convertir en residuos por exceso. Tenemos, por ejemplo, en el primero, n es múltiplo de 12 más 5, 5 menos 12 menos 7, por lo tanto nuestro n será un múltiplo de 12 menos 7. En el segundo caso, n es un múltiplo de 15 más 8, 8 menos 15 es menos 7, así que nuestro n será un múltiplo de 15 menos 7. En nuestro tercer caso, n es un múltiplo de 18 más 11. 11 menos 18 es menos 7. Así nuestro n será un múltiplo de 18 menos 7. Como ya tenemos un residuo común que es menos 7, podemos hallar el mínimo común múltiplo de 12, 15 y 18. Recuerden siempre que esto de la formación de grupos siempre será un problema de mínimo común múltiplo. Así que el mínimo común múltiplo de 12, 15 y 18, luego de extraer sucesivamente mitad, tercia y quinta, tenemos un mínimo común múltiplo de 2 elevado al cuadrado por 3 elevado al cuadrado por 5, que me da un total de 180. Y como el número debe ser mayor que 850, vamos a hallar un múltiplo de 180, es decir, a 180 le vamos a multiplicar un factor de tal manera que obtengamos un número que supere el 850 y sea menor que 950. Así tenemos 180 por 2, 360, por 3, 540, por 4 es 720 y 180 por 5 me da 900. 900 ya supera el 850. Bien, y entonces a este número ya le podemos aplicar el residuo por exceso, es decir, 900 menos el 7, que era común a los 3, y tenemos que 900 menos 7 me da 893, que es el número de páginas del libro. Observamos un ejercicio similar al anterior, en que las páginas de un libro está comprendida entre 500 y 600. Tenemos que si se cuentan de 8 en 8 sobran 3, por lo tanto el número será un múltiplo de 8 más 3. Si se cuentan de 12 en 12 sobran 7, por lo tanto n es un múltiplo de 12 más 7. Y si se cuentan de 30 en 30 y sobran 25, n será un múltiplo de 30 más 25. Y como observamos residuos por defecto diferentes, 3, 7 y 25, recurrimos a residuos por exceso. Entonces tenemos en el primer caso 3 menos 8 es menos 5, por lo tanto n es múltiplo de 8 menos 5. En el segundo caso 7 menos 12 es menos 5, n es un múltiplo de 12 menos 5. En el tercer caso 25 menos 30 es menos 5, n es un múltiplo de 30 menos 5. Ahora tenemos un residuo por exceso común, que es menos 5, y podemos hallar el mínimo común múltiplo de 8, de 12 y 30. Tenemos entonces, después de extraer sucesivamente mitad, tercia y quinta, el mínimo común múltiplo es 2 al cubo por 3 por 5, que me da un total de 120. Ahora 120 le multiplicamos un factor, un número, que me dé un resultado que sea mayor a 500 y menor a 600. Entonces tenemos 120 por 2, 240, 120 por 3, 360, 120 por 4,
480, 120 por 5, 600. Bien, 600 está en el límite entre 500 y 600. Pero recuerden que el residuo por exceso es una resta de 5. Así tenemos que 600 menos 5 me da 595. Y 595 es mayor a 500 y menor a 600, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es 595, el número de páginas del libro.